La Resortera. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Ser fuerte es sentir, conectar y estar presente. En Papás Fuertes, emocionalmente fuertes, te acompañamos a criar con el corazón abierto, sanar tu historia y construir el vínculo que da sentido a tu paternidad. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Hola, soy Sender Herrera, psicólogo clínico especialista en psicotraumatología y creador del programa Papá Consciente. Bienvenido a este espacio donde conversamos sobre masculinidad, crianza y conexión emocional, porque ser fuerte es poder sentir y estar presente. Episodio 52, disciplina positiva, amable y firme. Sobre eso vamos a hablar hoy. El punto medio entre el control y el ceder. Eso tan difícil que se vuelve para papás y mamás. ¿De qué va este episodio? Pues bien, hoy quiero hablar de una tensión que muchos papás conocemos muy bien. Y a veces siento que para que mis hijos me respeten, necesito endurecerme, elevar la voz o demostrar quién tiene el control. En otros momentos lo que siento es culpa, miedo a lastimarlos o temor de que se alejen de mí. Entonces cedo, cambio el límite o permito algo que internamente considero inconveniente. Y en las familias acordeón, donde uno de los dos va y viene porque por su tipo de trabajo permanece pocos días en casa, esto se vuelve muy desafiante porque el progenitor que quiere compartir, la persona progenitora que quiere compartir con su hijo o con su hija, quiere más disfrutar que estar en el tema de los límites. Pero ambas cosas es importante hacerlas. Así si no tengo conciencia de esto, puedo ir pasando de un extremo a otro. Del control a la culpa. De la rigidez a la permisividad. De aquí se hace lo que yo digo a hacer lo que querás para evitar un conflicto. La disciplina positiva propone un camino diferente. Ser amable y firme al mismo tiempo. La amabilidad protege la dignidad y la relación, el trato digno. Por eso se habla mucho de crianza con trato digno. La firmeza protege la seguridad, los acuerdos, las necesidades familiares y las habilidades que mis hijas y mis hijos necesitan desarrollar. Pero bueno, antes de continuar, ya sabes, te invito a los anuncios. 1. Seguir el podcast, activar notificaciones, dejar 5 estrellitas, comentar y compartir. Compartan, 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 compartan y compartan. Esto se alimenta de eso. El compartir es lo que sostiene que este podcast se pueda seguir dando. Si esto es algo que tiene sentido para vos, envíalo, compártelo. Mi ecosistema de servicios. Masterclass de comunicación no violenta aplicada para parejas. Me escribes y te envío la información. Reto Papá Consciente. Iniciamos el lunes 19 de octubre. 8 personas máximo. Reto Voces Internas. Jueves 22 de octubre iniciamos. 8 personas máximo también. Segundo domingo del mes. Hiking. Entrenamientos físicos y mentales. Tercer domingo del mes, talleres de mindfulness al aire libre. Me escribes al 8846-8620 y te envío la información. Pues bien, iniciemos con el tema. Controlar y ceder son dos extremos del mismo miedo. En los dos hay miedo detrás. Anoten eso. Aunque parecen opuestos, el control y la permisividad pueden surgir del mismo lugar. Mi miedo como papá. Qué interesante escuchar al grupo de hombres y de papás hablando de estos temas y por eso enseñamos la ventana de la disciplina social que le he mencionado varias veces en este podcast y en mis masterclass en la casilla de familia. Ahí está
toda la explicación de la ventana de la disciplina relacional. Esto se traduce así: controlo porque temo perder autoridad, que mi hijo se vuelva irresponsable, que otras personas me juzguen, que una conducta empeore o que mi hijo se salga de las manos. Cedo porque temo que mi hijo se enoje conmigo, dañar el vínculo, parecerme a mi propio padre, generar una escena, sentir culpa o dejar de ser querido. Y de estos dos temas, las personas progenitoras y cuidadoras entran en conflicto constantemente. En ambos extremos, mi conducta puede quedar dirigida más por la ansiedad que por lo que la situación necesita. Cuando controlo, el mensaje puede sonar así: aquí mando yo, se acabó la conversación, mientras vivas en esta casa, obedeces. Ejemplos que hemos citado en los episodios anteriores. Cuando cedo, puede sonar así: está bien, solo esta vez. Haz lo que quieras, pero deja de discutir. Te lo permito porque no quiero verte triste. El problema es que ninguno de los dos extremos enseña claramente. El control puede provocar miedo, resentimiento, rebeldía o dependencia de una autoridad externa. La permisividad puede generar inseguridad, confusión, dificultad para tolerar la frustración y la sensación de que los límites cambian según el cansancio o la culpa de la persona adulta. La disciplina positiva no busca un punto medio tibio. Busca una integración que suena así: yo cuido el vínculo y sostengo la estructura. Yo escucho la emoción y mantengo el límite. Yo respeto a mi hijo y también me respeto a mí mismo. Por tanto, vamos a hablar de que amabilidad es respeto y firmeza también es respeto. A veces confundimos amabilidad con hablar suavemente y firmeza con hablar fuerte, pero la diferencia es más profunda. La amabilidad significa reconocer la experiencia emocional de mi hijo, escuchar su perspectiva, evitar humillaciones, amenazas y etiquetas, cuidar mi tono, recordar que su dignidad permanece incluso cuando su conducta necesita cambiar. Puedo decir: entiendo que esto te decepciona. Veo que tenías muchas ganas de continuar haciendo esto. Tiene sentido que te sientas molesto. Quiero escuchar lo que pasa por tu mente y por tu corazón. Eso con relación a la amabilidad. ¿Qué significa la firmeza? Cuidar la seguridad, sostener los acuerdos, respetar mis propios límites, actuar con coherencia. Episodios 21 al 30 está cargado sobre el tema de la coherencia. Permito que mi hijo experimente frustraciones que puede atravesar. Tomar decisiones adultas cuando todavía no cuenta con toda la información o madurez necesarias. Puedo expresarlo así: hoy mantenemos el horario acordado. Yo voy a cuidar que utilices el casco. Esta conversación continúa cuando podamos hablar con respeto. El dinero destinado a las necesidades familiares permanece para ese propósito. En este manual citado de Durán, habla de integrar calidez y estructura. Y de eso va la disciplina positiva. La autora original, digamos, la que crea toda la teorización, lo plantea desde ese lugar también. La calidez comunica seguridad, comprensión y apoyo. La estructura ofrece información, orientación y límites claros para que la niña, el niño, la persona adolescente puedan aprender. Amabilidad sin firmeza puede convertirse en permisividad, pero firmeza sin amabilidad puede convertirse en control. Y la disciplina positiva une ambas.
Tu emoción importa y el límite se mantiene. Entonces, hablamos acá del doble respeto. Préstenle atención a esto, ¿verdad? A estos dos pares que vamos a estar trabajando en estos bloques. La vez pasada fue el ahora y el mañana, ahora el doble respeto. Quiero proponerte una forma sencilla de comprender la amabilidad y la firmeza. Eso, el doble respeto. Primero, respeto a mi hijo. Yo reconozco su edad, su nivel de desarrollo, su emoción, su deseo, su perspectiva y su necesidad de pertenecer, participar y ser tomado en cuenta. Segundo, respeto a mí mismo y a la situación. Yo reconozco mis valores, mis responsabilidades, mis necesidades de descanso, los acuerdos de la familia, la seguridad, los recursos disponibles y lo que la realidad permite en este momento. Por ejemplo, mi hijo puede querer continuar jugando hasta muy tarde. Yo respeto su deseo, sé que lo estás pasando bien y quieres seguir, pero también respeto la necesidad familiar. También necesitamos descansar. Ahora iniciamos la rutina de dormir. Mi hijo adolescente puede desear ir a una actividad. Yo respeto su entusiasmo. Entiendo que para vos es importante compartir con tus amistades, pero también respeto la seguridad. Yo necesito saber dónde vas a estar, quién estará a cargo y cómo vas a regresar. La conexión y el límite pueden coexistir. De hecho, la seguridad emocional aumenta cuando la niña, el niño percibe que el adulto puede comprenderlo sin renunciar a su función de guía. Eso también transforma mi idea de masculinidad. Ser firme no significa endurecerme. Ser firme significa estar suficientemente regulado para sostener una decisión sin atacar. Ser amable no significa debilitarme. Ser amable significa conservar mi humanidad mientras ejerzo mi responsabilidad. Mi autoridad crece cuando mi hijo percibe que puedo sostener su frustración sin asustarme, abandonarlo ni atacarlo. Pues bien, vamos a esta otra parte donde les enseño una ruta, un ABC, un 1, 2, 3, un suave, sencillo y simple. Vamos a hablarle de algo que se llama la técnica AFA. No tiene que ver nada con Argentina. Acojo, fijo y acompaño. AFA. Acojo, fijo y acompaño. Te propongo una práctica concreta para integrar amabilidad y firmeza durante esta semana. La vamos a llamar así. AFA. A. Acojo. ¿Qué significa? Reconozco la emoción, el deseo o la perspectiva. Veo que esto te enoja. Entiendo que quieres quedarte más tiempo. Sé que esto es importante para vos. Acoger no significa aprobar toda conducta. Significa que la experiencia emocional tiene un lugar. Entonces, acoger es, damos un lugar a esa experiencia. F. Fijo. Comunico el límite de forma breve, concreta y respetuosa. Por ejemplo, ahora regresamos a casa, yo voy a guardar el teléfono hasta mañana, las manos cuidan, voy a detener el golpe. Hoy te quedas en casa porque en esa actividad no habrá una persona adulta responsable. Entonces, fijo, la F de fijo es que la firmeza pierde fuerza cuando yo doy discursos externos, amenazo o entro en una discusión interminable. Un límite claro necesita de pocas palabras. Eso lo he planteado desde los inicios del podcast. Poquitas palabras, suave, sencillo, simple. A, de acompaño. Permanezco disponible mientras mi hijo atraviesa la frustración y cuando corresponde ofrezco una alternativa. Por ejemplo, sé que estás molesto, estoy acá, puedes caminar conmigo, puedo acompañarte de la mano, puedes pensar otra actividad para mañana. Cuando estemos más tranquilos, revisamos qué necesitamos acordar, etc. Acompañar no significa eliminar la frustración, significa ayudar a atravesarla sin desconexión y sin violencia. La secuencia completa sería: acojo la emoción, fijo el límite, acompaño la experiencia. Un ejemplo. Sé que querés continuar con el videojuego. El tiempo acordado terminó. Puedes apagarlo vos o puedo acompañarte a hacerlo. Recuerden
que en los episodios 20, 21, 31 al 40 y 41 al 50 le dimos contexto de por qué estas frases tienen sentido. Aquí la estamos aplicando a disciplina positiva. Otro ejemplo. Entiendo que te molesta usar el cinturón. Yo cuido tu seguridad y el carro avanza cuando estemos sujetos. Estoy aquí para ayudarte. La técnica AFA me recuerda que mi hijo, que mi hija puede estar en desacuerdo y yo puedo seguir presente. Un ejemplo, un caso. Un papá nos consultó preocupado por algo de su hijo preadolescente. Quería asistir a una reunión en la casa de un compañero. Varias amistades estarían presentes, pero no habría una persona adulta responsable durante buena parte de la noche. El papá primero respondió desde el control. Usted no va y punto. Yo sé cómo terminan esas cosas. El hijo se encerró en su habitación y gritó, nunca confían en mí, etcétera, etcétera, etcétera. El papá se sintió culpable. Horas después pensó en ceder. Ay, tal vez estoy exagerando. Si no lo dejo ir, se va a alejar de mí. Bueno, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajar el doble respeto. Respeto por el hijo. El papá reconoció que, 1, la actividad era importante para su hijo. Quería pertenecer al grupo, temía quedar excluido, deseaba más autonomía e interpretó la prohibición como una falta de confianza. Respeto por el adulto de la situación, que sería el segundo. También reconoció que no había supervisión adulta suficiente, desconocía cómo regresarían, existían riesgos que un adolescente podía minimizar y como padre tenía la responsabilidad de cuidar su seguridad. Entonces retomó la conversación utilizando AFA. Más o menos fue así. Acojo. Entiendo que quieres ir porque tus amigos van a estar ahí y para vos es importante sentirte parte del grupo. Fijo. Ay, te quedas en casa porque durante varias horas no habrá una persona adulta responsable y yo necesito cuidar tu seguridad. Acompaño. Sé que esto te enoja y puedes decírmelo. También podemos buscar una alternativa. Puedo hablar con la familia para confirmar si alguien estará presente o puedes invitar a tus amigos acá otro día y que estemos acá para acompañarles. Claramente el hijo continuó molesto. La amabilidad y la firmeza no hicieron desaparecer inmediatamente la frustración. Pero el papá no gritó, no humilló y tampoco cambió el límite por culpa. Más tarde, la persona adolescente salió de su habitación y dijo, sigo enojado, pero puedo entender por qué no me dejaste. El papá comentó, lo que comprendí ese día es que mi tarea no era evitar que mi hijo se enojara. Mi tarea era sostener el vínculo y cuidar lo que todavía él no podía cuidar completamente. Pues bien, tal vez vos también pasás de la rigidez a la culpa. Quizás sostenés un límite y después lo cambias porque te cuesta ver a tu hijo triste, molesto o decepcionado. O tal vez sentís que para ser respetado necesitas controlar, amenazar o elevar la voz. En el programa Papá Consciente trabajamos para construir autoridad emocionalmente segura. Reconocer lo que se activa dentro de mí, diferenciar la diferencia entre firmeza y dureza, distinguir entre amabilidad de permisividad, sostener límites con claridad, acompañar la frustración de mis hijas, de mis hijos, comunicar sin humillar y reparar cuando mi forma de actuar afecta el vínculo. Ser amable y firme significa que yo puedo cuidar la relación sin renunciar a mi responsabilidad. Si esto te hace sentido, conecta con vos, te sentís llamado, contáctame. 8846-8620. Si estás en el extranjero, le agregas 506 y empezamos este recorrido. Recordá, cada mirada, palabra y abrazo que das construye su mundo emocional. El momento perfecto nace cuando estás presente. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en todas las plataformas digitales. Hasta entonces, seguí cultivando el legado que conecta con quienes más querés, tus hijas y tus hijos. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Ser fuerte es sentir, conectar y estar presente. En Papás Fuertes, emocionalmente fuertes, te acompañamos a criar con el corazón abierto, sanar tu historia,
y construir el vínculo que da sentido a tu paternidad. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Esto fue una producción de La Resortera.